desperezarse, pero hay mucha actividad porque venimos de un fin de semana largo, entonces hay que ponerse a tono. Estos son los principales títulos. Régimen penal juvenil, se reúne el plenario de comisiones para poder dictaminar sobre este proyecto, sobre el que hay muchos proyectos de ley, y el debate tiene que ver con la edad desde la cual los menores podrían empezar a ser punibles por la ley. Bueno, en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también se revisa la cuestión de la moratoria previsional, que ya no existe más como tal, pero se van a reunir las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda para ver si se puede, revisar este punto por el cual ya 7 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse. Y el Senado trata la ficha limpia, proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría ser ley el miércoles. Toda esta es la agenda que quedó pospuesta a consecuencia de la muerte del Papa Francisco, así que se retoman estos debates esta misma semana. Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va, Meli? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Semana cargada, ¿no? Va a pasar de todo, bueno, a excepción del día de hoy, que los lunes en general no pasa demasiado en el Congreso, pero les podemos empezar a contar cuáles son los temas que se vienen. Totalmente, y ya se están preparando para esto que vos comentabas en los títulos, que tiene que ver con la baja en la edad de... imputabilidad. Imputabilidad, se me fue la palabra. Que ya hoy me avisaron que estaría todo listo para mañana firmar dictamen. Este tema que se viene posponiendo por sesiones, el fallecimiento del Papa y demás, parece que finalmente mañana va a haber novedades. Gonza, y el tema que seguiste muy de cerca, el de la baja de la edad de imputabilidad. Exacto, Meli, ¿cómo andan? Ojo con el vaso de agua. Sí, ojo, sí, vos sos punible 100%, rompés la escenografía y vas en cana. Sí, ya pasé, Marché preso. Hace bastante pasé los 16. Los 16. Y ni hablar lo que se va a bajar ahora, que posiblemente hacia los 14 años. Claro, lo que se te está bajando es la silla, por otra parte. Se está bajando, bueno. O sea, no, te voy conectando todos los temas. ¿O no? O sea, me faltaría algo más, porque ya choqué el vaso, se está bajando la silla. Sí. Ahí ya está, ahí la hice reír a Débora. Viste, había que despertarla de... Exactamente, pero sí, es un tema que ya se pospuso bastante, Meli. La realidad es que lleva aproximadamente, digamos, un mes y un poquito más en cuanto al retraso que ha tenido este tema, que recordemos, había tenido durante todo el año pasado 7 reuniones en total, donde hubo debate, donde se pusieron sobre la mesa las propuestas, donde hubo invitados especialistas que hablaron a favor y en contra del hecho de bajar la edad de imputabilidad. Recordemos, de los 16 a los 18 es actualmente la legislación donde se ingresa a un régimen penal juvenil. Lo que se quiere bajar es esa edad de los 16 a los 13, como propone el gobierno nacional. O 14. Y en donde, claro, los 14 aparece como la edad elegida por la mayoría de proyectos que proponen esto. Entonces quedaría desde los 14 hasta los 18 o desde los 13 hasta los 18 un régimen penal juvenil. Lo cierto es que este año ya hubo una informativa donde todos coincidieron en que el tema, y lo dijeron textual, estaba agotado y lo que necesitaba era el dictamen. Sí, en un ratito les vamos a contar los detalles, porque obviamente no tiene que ver solamente con discutir esto, lo de la edad, que no es menor, sino también con qué es lo que se piensa respecto de los menores y aquellos que terminan con problemas serios ante la ley, cuáles son esos contextos de vulnerabilidad y a dónde serían alojados, también recordando que no hay un presupuesto que haya pasado por el Congreso de la Nación, hay una prórroga del presupuesto, entonces todos estos debates, por eso era tan importante la participación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también están sujetos a esto. Bueno, a ver, ¿de dónde sale el dinero para que se genere un régimen especial para alojar a los menores y eventualmente también cuantificar de cuántos menores estamos hablando? Creo que era algo que se planteó, lo de cuántos menores. Si estaba el dato de cuántos menores, pues en base a eso podés calcular el impacto fiscal que tendría. Pasan dos cosas respecto a los menores, a pesar de que ahora vamos a hablar de la cuestión previsional, que es otro de los grandes temas de esta semana, pero para cerrar la idea. Muchas personas que son víctimas de delitos
menores incluso, no delitos muy importantes, pero que del otro lado se dan cuenta que había menores de edad, ni hacen la denuncia. Exacto, sí. ¿Por qué no hacen la denuncia? Porque dicen, "Sí, igual no va a pasar nada porque es Total. menor". Entonces es muy difícil todo esto pasarlo a una estadística real que diga, bueno, mira, actualmente hay tantos pibes entre 13 y 14 años que protagonizan estos delitos. De 14 a 16 estamos en una población que tiene problema con esto y esto. Lo mismo por ahí vos puedes tener alguna dimensión respecto de problemas de consumo o problemas habitacionales, pero es muy difícil porque hay mucha gente, que ahí es donde vos, digamos, de donde vos partís con una política pública, que es la denuncia policial. Ujú. Bueno, pero ahí parte el principal problema que hablaban ustedes recién. Si la sociedad en sí, o cualquiera de nosotros, puede entender que, y la verdad, hacer una denuncia para un menor de 16 años, que la verdad es hacerla para que el policía le diga, no te portes Claro. mal, Pibe, quede en ¿dónde libertad. vivís? Sí. Obviamente que lo decimos a modo recreativo para que se entienda la situación. sí. Es decir, ahí no entraría en la estadística esto que nosotros estamos tratando de entender de cuántos ingresos, Eso. cuántos menores más podrían ingresar al régimen penal juvenil. Sí, y Al también esto que muchos, yo creo que están esperando esta ley casi como si fuese el salvavidas al No, problema de la totalmente. inseguridad, y también de acá me parece responsable decir que no lo es, que puede ser Sí. una parte, que es importante, que hay que darle debate a estas cosas, porque es cierto que hay chicos muy chicos que están con armas en la calle y protagonizan hechos muy graves y le Ujú. truncan la vida a muchas personas, pero vos no terminás tampoco por bajarle la edad a los menores desde la cual pueden ser punibles, no estás resolviendo el problema de fondo, ¿no? Pero bueno, por algún lado hay que empezar. Ujú. Hablando de por algún lado hay que empezar, hay como una enorme deuda pendiente que tiene que ver con los jubilados, Debbie, que Ujú. tiene que ver con todo lo que pasó a raíz del crecimiento del trabajo informal y entonces un sistema previsional que está totalmente quebrado, a donde vos necesitas muchos trabajadores activos para sostener un pasivo Ujú. y donde vos eliminás la moratoria porque entendés que tampoco estás en condiciones de poder facilitarle la jubilación a las personas que no reunieron los años de aporte, pero bueno, se viene todo este debate. Sí, exactamente. Y empecemos por esto que vos decías, que el sistema previsional está quebrado, lo venimos escuchando desde hace años, y dejar en claro que hoy no se sostiene solamente con las cargas patronales, las cargas que hacen los trabajadores Sí. en blanco, Sí. sino que la mitad del sistema previsional se sostiene con los impuestos que pagamos todos. Por eso parece muy injusto, primero, recriminar a una persona que trabajó pero no estuvo registrada como si fuera culpa de la persona trabajar Claro. en la informalidad por un lado, Totalmente, y por otro lado totalmente. esa persona que no trabajó en la formalidad, cuando consume paga impuestos y con esos impuestos se financia parte del sistema previsional. Hay que, como de alguna manera, algo que se venía planteando en comisiones, dejar atrás algunos mitos que Está bien. por ahí Que los también uno repetimos repite Exactamente. sin conocer en profundidad. Por eso, bueno, el tema, como comentabas, se puso otra vez sobre la mesa porque venció la moratoria previsional, así que mañana se reanuda a las 13 horas justamente el debate. Hay una veintena de proyectos de ley. ¿Qué comisiones se van a reunir? Y esto es importante, la de Previsión y Seguridad Social junto con la de Presupuesto y Hacienda. ¿Por qué digo que es importante? Porque recordemos que hubo una sesión en la que se emplazó a la Comisión de Presupuesto, que es la que preside José Luis Espert, no así la de Previsión y Seguimiento de Seguridad Social, que la lidera una radical, que es Gabriela Brauer Koenig, nunca me sale su apellido, que ella ya había convocado por motus propio la comisión. Bueno, se tuvo que forzar a que Espert se sume al debate, así que mañana se retoma este tema que ya lo vino haciendo esta primera comisión, la de previsión, en soledad, si querés, y estaban también a la espera de que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga algunos cálculos para, en base a eso, ver cómo se avanza. Bueno, como te decía, fue emplazado por la oposición, luego de que se había intentado, ¿te acordás cuando se blindó acá en diputados el DNU que ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario? Ahí se había intentado avanzar una sesión, quedaron muy cerquita, 5 diputados, fracasó la sesión. Bueno, se logró un emplazamiento para que el tema se trate en comisión. Fue una serie también de emplazamientos a la Comisión de Presupuesto Total. y Hacienda, para entender el contexto,
que por motu propio no se convocó y se precisaban varios temas, como generalmente sucede en muchos proyectos, en muchas iniciativas se necesita de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en este caso justo se dio toda la cuestión previsional de los jubilados y también al mismo tiempo la emergencia, por ejemplo, en discapacidad. Exactamente. Que fue otra de las comisiones a las que tuvo que emplazar a través de una sesión. Son todos proyectos de ley que, como vos decís, tienen un impacto fiscal y obviamente el gobierno, bajo la idea de equilibrio fiscal o déficit cero, viene frenando todas estas iniciativas. Bueno, como te comentaba, mañana a las 13 entonces se retoma este debate y en total hay 21 proyectos a la vista, muchos de ellos fueron presentados a raíz de justamente de la moratoria previsional que venció, pero hay otros. Te cuento más o menos, hay 21, pero te cuento algunos, si querés, los más importantes o los que se incluyeron en esa sesión que fracasó para que veamos por dónde van las iniciativas que se van a empezar a tratar y hay que ver cuáles de ellas finalmente reúnen dictamen y se llevan al recinto. Por un lado, la que busca prorrogar por 2 años más justamente la moratoria que venció el 23 de marzo y como vos comentabas antes, en la Argentina 7 de cada 10 mujeres y 9 de cada 10 hombres no reúnen los requisitos para jubilarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan a los 60 o 65 años no hicieron los 30 años de aporte que se requiere, entonces justamente a partir de una moratoria, que aclaremos que el jubilado paga cuando va a la moratoria, no es que recibe una jubilación como si nada, sino que una parte se le retiene o esta que venció ahora se habilitaba que si vos estás 10 años, ponele, tenés 55 años, podías ir comprando años cuando sabías que no ibas a llegar a los 65 años con los 30 años de aporte, ibas adelantando, entonces el día que te jubiles ya ibas a poder cobrar la jubilación, que no olvidemos que la mínima está casi en 300.000 pesos, o sea, tampoco es que te salvás con la jubilación. En este caso, la prórroga de esta moratoria tenía como autores a Nicolás del Caño, del FIT, y a Brenda Vargas Mati y Leopoldo Moro de Unión por la Patria. El tema es como más el debate de fondo, me parece a mí, porque vos podés prorrogarla según como te den las cuentas, no sé, algunos decían incluso que se había presentado ahí en la Comisión de Previsión, siempre me confundo el nombre de la comisión, de previsión. Sí. La propia presidenta Brauer de Koning había dicho que ella había presentado dentro de los proyectos, o sea, como una especie de recorrido, porque muchos dicen, bueno, pero no da el Estado para la moratoria previsional. Bueno, nosotros propusimos sacar de acá para poner acá o hacer crecer este impuesto para compensar de cuánto es el gasto, porque es peor que 7 de cada 10 mujeres directamente no puedan jubilarse o 9 de cada 10 varones no puedan jubilarse cuando vos no tenés resuelto el tema del trabajo informal, que el presidente Javier Milei también coincide que es lo que hay que resolver, el tema de la informalidad. Porque vos lo prorrogás, pero lo prorrogás para tener en 2 años la misma situación, el mismo cuadro, o sea, y peor, cuadro peor, porque desde que gobierna Javier Milei, que vos decís que lo que busca es generar mayor trabajo formal, lo cierto es que los números te dan lo contrario, se destruyó trabajo formal y en cambio creció el monotributo o el autónomo, ¿no? Sí. Que aportás menos que si estuvieras en relación de dependencia, lo cual se vuelve cada vez más deficitario. El sistema, por eso lo que plantean algunos es esto, repensar todo el sistema previsional, capaz pasar a una especie más de... mixta. O una asignación universal para todos, no sé, hay como múltiples miradas sobre el tema o ponele, si vos aportaste 20 años, que eso, cobres la más, proporcionalidad que sea de los años aportados, o sea, que haya también un reconocimiento si vos tuviste cierta cantidad de años y estuviste aportando. Pero vos no reunís esa cantidad de años. Pero el margen es muy corto, porque si vos no accedes a la jubilación mínima, accedes a la PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima. Y la verdad es que cerca del 70%, un poquito más creo, de los jubilados ganan la mínima. Sí, entonces la diferencia sería muy acotada. Es verdad que los que reciben la PUAM, primero tenés que esperar a los 65 años y segundo no tenés algunos beneficios como el PAMI o lo que fuere. Pero digo, la diferencia no me parece, habría que hacer el cálculo, sí. Me parece que no solo alcanza con lo de proporcionalidad, sino que hay que atacar el tema de muchas maneras. Exacto, lo mismo cuando se debate sobre las jubilaciones de privilegio. Primero,
están las jubilaciones de privilegio estaban cuantificadas, pero son menos de 2.000. Sí, O las sea, que están, sí, es lo que deja de percibir el Estado por ejemplo, ganancia, porque hay dos cosas distintas. Sí, está la jubilación más alta, que es la del menor porcentaje, pero que tampoco es muchísimo, son son poquitos. 1.700.000 u 800.000 pesos. Y son poquitos los que Y cobran son muy eso, el poquitos. Y porcentaje. después tenés las otras, las que son, no sé, el caso de la expresidenta de la Nación y sí, este las tipo de jubilaciones de los sí. jueces, etcétera. Pero también eran 1.500, creo que esas jubilaciones, Sí. porque si vos, digamos, afectás a los que más tienen para darle a los que menos tienen, que sería como un pensamiento, me parece como... Lógico. Sí, qué sé yo, lógico, pero me cierto parece que, punto. Sí. claro, más progresivo. Tampoco resolvés el tema de fondo, que es, tenés todo un sistema previsional que tal como viene funcionando desde hace muchos años, tiene jubilados muy pobres y por debajo de la línea de la pobreza también, hambriados, a donde tienen que estar todo el tiempo ellos explicando que necesitan más remedios incluidos en los remedios que te da el PAMI. Ellos tienen que estar explicando que necesitan subsidios porque a veces no los tienen que estar peleando. Entonces es como muy complicado. Si hoy sos jubilado, tenés que estar dando un montón de explicaciones para mostrarle a Dios y a María Santísima y al difunto Papa que sos pobre. Y Tómate una cosa, hay cerca de 100 regímenes especiales, o sea que cuando hablamos de las personas que cobran esta jubilación por el sistema previsional tradicional, que el Toma SIPA, agua porque te va a hacer peor. bueno, toma agua, Sí. si me lo pedís Los así. regímenes especiales, Mientras que son nosotros los estiramos, ¿no? regímenes de jubilación anticipada. ¿A eso te referís? No, por ejemplo, que cobras por la caja, ponele, sos trabajador de X gremio, entonces Sí. sos judicial, por decirte. Tenés una caja especial o trabajador de X provincia y demás. Cerca de la mitad de los jubilados de la Argentina están por fuera del SIPA O sea que hay jubilados que están mucho mejor que otros y capaz el sueldo se lo estás pagando vos con tus impuestos a nivel provincial. Por eso insisto con esto que es muy injusto agarrársela con el jubilado que no hizo aportes, ¿no? Por eso es un tema súper complejo que hay que repensar y esto que vos decís. La moratoria, la prórroga por 2 años, te patea el año 2 más. Pero si no avanzas con una reforma de fondo, en 2 años te vas a encontrar con el mismo problema y hay que ver cómo responde el gobierno de Javier Milei, porque es uno de los planteos que viene haciendo el Fondo Monetario y es que se revea todo lo que tiene que ver con el sistema previsional, que de hecho es cerca de la mitad del presupuesto de la nación se va en jubilaciones. O sea, es un tema súper significativo para las arcas públicas. Claro. Bueno, seguimos con otros proyectos de ley. Vamos con otras iniciativas que buscaban modificar la ley 19.032 sobre la gratuidad de medicamentos esenciales, que es esto que vos justamente planteabas, que tiene como autoras a Pamela Caletti de Innovación Federal y de Luana Volnovich, y que es justamente ir actualizando los medicamentos a partir del Vademecum, nunca voy a aprender esta palabra, de medicamentos esenciales vigentes, porque va quedando viejo, se actualiza el Vademecum, entonces la idea es que se tome siempre el vigente para que se incluya la mayor cantidad de medicamentos posibles, ¿no? Otras iniciativas que hay es prorrogar la moratoria no por 2 años, sino por 10 años. Y hay otros que, por ejemplo, proponen otorgar un bono extraordinario previsional. No olvidemos que en los últimos días, y creo que hoy se concretaba el pago, que el bono a jubilados para la mínima sigue estando en 70.000 pesos. O sea, no se actualiza desde que Javier Milei llegó al Poder Ejecutivo, siendo que hubo mucha inflación en el medio, ¿no? Ese monto quedó desde el último tramo de la presidencia de Alberto Fernández, que ya en aquel momento las jubilaciones venían retrasadas, ¿no? Otras iniciativas que hay también sobre la mesa para tratar en el plenario de comisiones es un incremento excepcional y de emergencia de jubilaciones y de pensiones, y por último una ayuda económica previsional. Obviamente son todos proyectos de ley que tienen el mismo objetivo, ¿no? Mejorar de alguna manera el poder de compra de los jubilados, que los vemos acá todos los miércoles marchar. Son muy poquitos y a veces, obviamente, todos sabemos que hay un uso político por parte de gremios, las hinchadas de fútbol, lo que fuera, pero lo cierto es que dejando de lado el uso político por parte de distintos sectores, los jubilados vienen perdiendo y mucho frente a la inflación, y es algo que se le viene planteando al gobierno de Javier Milei, y es que hizo
el famoso ajuste o pasó la famosa motosierra, sobre todo por dos sectores. Uno de ellos es los jubilados y el otro es la obra pública, que es otro tema que de a poco también se está metiendo en el Congreso. Ya los diputados también aprobaron un pedido de informes para ver en qué estado de situación está la obra pública a nivel nacional, porque obviamente todos los mantenimientos o las obras que no haces, más temprano que tarde te empiezan a pasar factura. Así que es un tema que también seguramente vamos a traer acá a la mesa en los próximos días, ¿no? Sí, es un tema que además ha ganado mucha sensibilidad social, por esto que decías vos, de las marchas de los jubilados, porque les quedó congelado ese bono que es de apenas 70.000 pesos, porque lo mismo que conversábamos, la gran mayoría de jubilados percibe la jubilación mínima, que son menos de 300.000 pesos. Ahora creo que iba a venir un aumento que por ahí estaba rondando los 300. Sí, era 296.000 algo, una cosa así era. Y muchos de ellos, bueno, lo que nos cuenta siempre el defensor de la tercera edad, el doctor Semino, estiran la pastilla, no se terminan comprando todos los remedios que tienen que comprar, se alquilan, están en una situación mucho más delicada, de mayor vulnerabilidad. Y ese es otro tema que se viene, porque a medida que avanzan las generaciones, cada vez somos menos los propietarios. Entonces vos llegás a ser jubilado con 300.000 pesos y encima no sos propietario, no alcanzás pero ni a pagar las expensas. No. Bueno, ustedes saben que en todos los canales que acompañan las marchas de los jubilados y que hacen este ejercicio de ponerle el micrófono y conocer las historias, es gente que la verdad que está viviendo comiendo una vez en el día. Sí, sí. Y comiendo cada vez peor, porque dejas la carne, comer harina, lo que fuere. Sí, y calculo también que 9 de carne no están comiendo. Por eso. Sin tener el número exacto, 9 de cada 10 te dirán me ayuda mi hijo, me ayuda mi hija. Exactamente. Mis hijos. Sí, pero antes, que esto era algo con lo que nosotros nos criamos, que escuchábamos que a nuestros abuelos los ayudaban nuestros papás, hoy también se da esta situación que te dice Debbie, que es una clase, el grupo de jóvenes o aquellos que vamos a tener idealmente la responsabilidad de darle una mano a nuestros padres, o tenemos esa responsabilidad, cada vez también nosotros estamos más empobrecidos. Totalmente. Yo no digo por esto que sea la responsabilidad de las decisiones de este gobierno, ni mucho menos, sino que es como la consecuencia de un montón de decisiones que llevaron a que cada vez son menos las generaciones jóvenes que pueden ayudar de verdad a los abuelos. Que si vos conoces las historias reales de muchos pibes que hoy quisieran ayudar a sus abuelos o a sus padres, no pueden. Ni siquiera se pueden ir de la casa por esto, que los sueldos son muy bajos, los alquileres son muy altos, y ni hablar de los jubilados que no tienen hijos que los ayuden o que tienen que ellos ayudar a sus hijos o nietos o lo que fuera, Sí, ¿no? Y para nuestras generaciones recién ahora empezamos a volver a escuchar el nombre o el término, digamos, de crédito hipotecario. Que es otro tema, ¿no? Porque Sí, si hablamos del hecho de llegar a la edad jubilatoria Sí. con una propiedad, bueno, se hace muy complicado si no es o por herencia familiar o si no es justamente por la posibilidad de tener un crédito hipotecario que realmente sea viable, ¿no? Y para acceder a un crédito, los requisitos, tener trabajo en blanco, Sí, y no tener ninguna propiedad, que además también somos hijos de una generación que sí tenía acceso a una casa propia, y muchas veces, como tenían acceso a más de una casa o a más de una propiedad, a veces la ponían a nombre de los hijos. Entonces, esa cuestión de que no es una casa realmente tuya hace que no puedas pedirte un préstamo hipotecario para tener una casa tuya, porque tenés cosas que están a tu nombre porque realmente no te pertenecen o no las disponés. ¿Viste? Y esto que vos decís es algo que cada vez se escucha más. Che, no, si nosotros estamos para pedir un préstamo, pero viste que fulanito, el papá le puso el taller a nombre de él porque, bueno, esto también no podés pedir nada, y decir, pero vos no estás disponiendo de ese taller, claro, no estás viviendo en el taller, no es verdad, pero es complejo, es complejo. Bueno, me parece que también es hora que el Congreso, digamos, vea y revea y revise y como que vuelva una y otra vez sobre este tema, más allá de lo que se plantea los miércoles, que a un lado y otro de la política se termina sacando provecho. Tenemos que hacer una pausa corta, pero cuando regresemos nos metemos en el régimen penal juvenil y en todo el resto de las actividades que van a reunirse en comisiones. Agricultura se vuelve a reunir, bueno, hay de todo, hay designaciones de diplomáticos. Bueno, les contamos todo en un ratito, ya venimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Bueno, acá estamos de regreso en la pausa. Ahora vamos a hablar de los otros temas que se vienen para esta semana, como lo que va a tratar el Congreso, pero justo en la pausa nos colgamos hablando de otro tema que tiene que ver con regular las apuestas online, ¿no? Estábamos dando distintas opiniones o experiencias de las cosas que contábamos y cómo esto todavía tampoco logra, avanzar lo suficiente, y es una de las principales causas de preocupación entre los más adolescentes. Total, y no olvidemos que hay un proyecto de ley que, entre tantas otras cosas, prohíbe la publicidad en la calle, en los espectáculos deportivos, en las redes sociales, los influencers. Regular el tema de los influencers. La indumentaria, sí, que lo vemos todo el tiempo en los partidos de fútbol, por poner un ejemplo. Totalmente. Ese proyecto que fue impulsado acá en diputados, se aprobó en diputados, pero cuando llegó al Senado, la verdad es que viene bastante planchado. Quizás en estos días había novedades porque se iba a conformar la Comisión de Salud, que es una de las 3 comisiones del Senado que se tiene que abocar a tratar ese tema. Así que quién te dice si no hay novedades, ¿no? Exacto. Bueno, ficha limpia es uno de los temas que se va a tratar esta semana en el Senado. Decíamos que un poco la agenda se había visto interrumpida por el fallecimiento del Papa Francisco y estos 7 días de duelo. ¿Se acuerdan que también hubo en este sentido un debate sobre qué es lo que tenía que pasar con la actividad en el Congreso de la Nación? Y ficha limpia quedó ahí medio como en el tintero, y la justicia al mismo tiempo avanzaba judicialmente precisamente en temas que siempre se comparaba, de avanzar en ese sentido y encontrar culpabilidad, tal persona no podría ser candidato en las próximas elecciones o no podría ser candidata en las próximas elecciones, porque siempre pareció que ficha limpia tenía nombre y apellido, ¿no? Y eso no debe suceder, o sea, las leyes no deben tener nombre y apellido. Pero bueno, el debate de fondo es, ¿cuáles son las características o las condiciones para que un determinado candidato esté habilitado para hacerlo? Siempre decimos que sea mayor de edad, claro, que haya nacido o vivido X cantidad de años en un determinado distrito, por supuesto, pero nunca se hablaba de su comportamiento ante hechos presuntos de corrupción. ¿Y qué se entiende por participación en un hecho de corrupción? Digamos, ¿en qué instancia debía darse ese corte? ¿Si es en una primera instancia, si es en una segunda instancia, si es con revisión? ¿Qué tipo de delitos también incluidos dentro de esto, ¿no? Porque estaban incluidos algunos delitos y no los delitos, ordinarios o de la justicia común, sino los delitos vinculados a la justicia federal. Bueno, esto es lo que se va a tratar esta semana en el Senado. Exactamente. Hubo 2 intentos, si querés, para avanzar con este proyecto de ley que, como bien decías, tiene la aprobación de diputados, que recibió algunos cambios. Primero se había impulsado la versión de Silvia Lospenato, diputada del PRO, pero después, tras el fracaso de las sesiones, el gobierno mandó su propio proyecto de ley que además impide que las personas que tengan condena en segunda instancia confirmada tampoco puedan ser funcionarios del Poder Ejecutivo. Siempre hablamos de cargos a nivel nacional, no provincial. Bueno, hubo 2 intentos, te decía, en el Senado para avanzar con esto. Uno de ellos fue los propios libertarios que, después del revés que sufrieron en el Senado cuando se rechazaron los 2 pliegos a la Corte Suprema, el pliego del hijo y de García Mansilla, ¿qué hicieron los libertarios? Bueno, llamaron a una sesión para avanzar con la sanción definitiva de la ficha limpia, pero en ese momento no estaba del todo claro que primero reunieran el quórum, porque no olvidemos que Unión por la Patria no acompaña la iniciativa, y segundo, no estaba claro cómo iban a votar algunos senadores provinciales. Entonces corrían el riesgo de que si los llevaban al recinto sea rechazado y hasta el año que viene el Congreso no pueda volver a tratar el tema, ¿no? Bueno, hubo un intento, como te decía ese día, pliegos de Ariel Lijo y Mansilla, y ante la posibilidad de que fracasara, se suspendió esa sesión, y después, cuando fue el fallecimiento del Papa, también se barajaba sesionar en esos días, se pospuso, y ahora se trataría este miércoles. ¿Por qué? Porque el fin de semana hay elecciones en 4 provincias, por eso en vez de sesionar el jueves, como suele hacer el Senado, se sesionaría el miércoles. Al menos en principio, los votos estarían porque terminaron de blanquear su postura los senadores de, por ejemplo, Misiones y de Santa Cruz, que eran los que estaban más en duda de si acompañarían o no la media sanción de diputados. Así que todo indica que este miércoles
el Senado, si primero se llama a sesión, segundo se reúne el quórum y no hay ninguna sorpresa, reuniría los 38 votos a favor contra 34 en contra, que es el total del bloque de Unión por la Patria en el Senado. Sí. Bueno, eso es en relación a ficha limpia. Sí. ¿Tiene posibilidades de salir? Te decía, si no hay ningún sobresalto, ninguna sorpresa, ningún nada, este miércoles acordate que por ser una reforma electoral requiere una mayoría especial. Tendría un voto más, tendría 38 votos para aprobarse y 34 en contra, que serían los de Unión por la Patria. Claro, bueno, hay que seguir. Y hay más de algún senador de Unión por la Patria que... Obviamente no, porque Cristina Kirchner y demás, pero el otro día hablaba con uno, no vamos a decir quién, obviamente, que decía, es el momento de correr a Cristina Kirchner de la escena, porque todas estas internas y toda la pelea de Cristina, Axel Kicillof, no estaría jugándole muy a favor al peronismo, incluso al peronismo del interior del país, que nada tiene que ver con esta interna que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires. Tal cual, yo también escuché ese argumento. Y por otro lado, una cosita, y es que Cristina Kirchner también por eso, entre otras cosas por las que habla de que se bajaría a ser candidata a nivel provincial, tiene que ver con esto, que ficha limpia le impediría ser candidata a nivel nacional, pero podría ser candidata, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es lo que trasciende, ¿no? Claro, y lo otro que también se escucha es, bueno, a este gobierno, tal como está repercutiendo su imagen y demás, le sirve subir a Cristina Fernández al ring. Bueno, ahí tenés dos hipótesis. ¿Qué pasó cuando se pidió tratar ficha limpia en la sesión del Papa? Dicen que se le escapó, algunos dicen que lo hizo a propósito, como fuere, a Ezequiel Atauche, senador del bloque, presidente del bloque de La Libertad Avanza, se le escapó decir que al oficialismo no le quita el sueño que avance la ficha limpia, por dos cuestiones. Una, por esta que vos decís, tener a Cristina Kirchner en el ring, polarizar, y de esa manera desdibujás a todos los sectores más de centro, intermedios, ¿no? claro. Desde el PRO, la UCR, Coalición Cívica, Democracia para siempre. Totalmente, Innovación Federal, lo que fuera. Eso por un lado. Pero por otro lado, no olvidemos que la gran impulsora, si querés, de ficha limpia es Silvia Los Penato. ¿Quién es Silvia Los Penato? Quien hoy encabeza la lista de legisladores porteños en la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y que al mismo tiempo se enfrenta, si querés, está ahí peleando, disputando el segundo puesto, nada menos que con Manuel Adorni, Claro. que es el candidato de La Libertad Avanza. Entonces dicen, en la recta final, acordate que las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires son el 18 de mayo. ¿Le vas a dar un logro, algo de con qué hacer campaña a Silvia Los Penato, que está ahí, de sacarle el segundo puesto? Entonces, sí. Estos son los temas que se debaten en La Libertad Avanza, uno de ¿no? los carteles publicitarios, digamos, dentro de lo que significa esta campaña del 18 de mayo para la legislatura porteña, de Silvia Los Penato, es vamos por ficha Exacto. limpia en la ciudad. En la legislatura porteña, exactamente, y de alguna manera sería esto, darle servido en bandeja una medalla para que ella pueda hacer campaña, por eso esto de que tratan de posponerlo. Pero lo cierto es que tanto la UCR como el PRO en el Senado y algunas fuerzas provinciales vienen metiendo presión para que se avance este mismo miércoles. Así que me cuesta creer que La Libertad Avanza tenga margen para posponer el debate, pero si hay algo que aprendimos en este año y pico que lleva La Libertad Avanza en el Congreso, en el gobierno, es que las fuerzas del cielo existen. Si cuando quisieron frenar algo lo lograron, nos sorprendieron en más de una oportunidad, así que yo no descarto nada. Estén activas. Hablemos del régimen penal juvenil, que es el debate que se viene para esta semana, que no es nuevo y que cada vez que hay algún caso que tristemente capta la atención por la brutalidad y porque son protagonizados por menores de edad, se reaviva ese debate. El tema es coincidir entre que sea un debate que, digamos, profundice la cuestión de los menores y los problemas con la ley, o los menores y la delincuencia, ¿no? Sí, totalmente, Meli. Y esto, bueno, lo decíamos hace un ratito, ya tuvo su oportunidad de salir adelante y en este caso me parece que esta es la primera oportunidad que se da de manera concreta de que este proyecto pueda tener la aprobación en la Cámara de Diputados. Porque vale la pena decir que en la anterior reunión informativa, cuando uno consultaba antes de la misma, no había tanta expectativa de que salga el dictamen como si la expectativa que hay para mañana, como dice el GRAP, a partir de las 13, esta reunión tendrá lugar para ya definitiva dar el dictamen que, como decíamos,
al ser mayoritaria la cantidad de proyectos que apuntan a los 14 años, pican punta para ser justamente la edad a la cual se proponga y que vaya al recinto, pero también al mismo tiempo vale recordar que el Gobierno Nacional, en la presentación que hizo con Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, y con Patricia Bullrich a mediados de año pasado, proponen los 13 años para que se baje la edad de imputabilidad. Sí. ¿Tenemos placas, no, de este tema o no? No, yo lo que traje como propuesta justamente, Meli, es un proyecto del diputado Chumpitas que presentó hace muy poquitos días, que tiene que ver con la creación... lo de la inteligencia artificial. Claro. Me confundí yo. Estaba mirando ahí, pero no, Exactamente. sin los anteojos es tan difícil la vida. Mira que los tengo acá al ladito. Ahí está. Pero sí, perdón, dale, Gonzalo. Bueno, sí. Gabriel Chumpitas, que viene ya de una serie de presentaciones, de proyectos que por lo menos han llamado la atención, Hablamos de uno acá, ¿te acordás? han resonado. ¿Cuál El de habías derecho hablado? de admisión a las marchas, ¿te acordás? Del derecho de admisión a las marchas. Porque él era Otro- especialista en seguridad, Claro, también habíamos hablado, que había sido exacto. el guardaespaldas De de la Chiqui Legrand, Chiqui Legrand. ¿viste? Ahí tenés. Claro. Otro había sido el examen toxicológico, que uno dice, ¿está mal? ¿Está bien? No, está bastante bien. Pero por lo menos llamó la atención. En el recinto. En el recinto, Sí, para las sesiones, sí, creo que sí, era, sí, porque para las apuntaba sesiones, básicamente. sí. Bueno, y ahora viene con una propuesta, a mi entender, por lo menos, desde el título o desde la descripción, superadora a todas las iniciativas que se han presentado para lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Y en este caso, vale la pena decir que el tema central es la regulación. El tema central, y en el título principal del proyecto de ley, por respeto lo decimos, es una ley nacional de la regulación de la inteligencia artificial. Pero la cuestión principal, a mi entender, por lo menos en mi análisis, de lo que se puede desasnar del proyecto, es que en uno de los artículos propone concretamente, y esto lo voy a decir favorablemente para el diputado Chumpitas, inclusive hasta con la proyección presupuestaria para la creación de un ministerio de inteligencia artificial. Esta es la propuesta del diputado de la provincia de Santa Fe, que representa al bloque del PRO y que, como bien decían ustedes, es especialista en todo lo que está vinculado a la seguridad. Bueno, de alguna manera está vinculado a la seguridad esta cuestión, porque no se trata tanto de lo que es la seguridad más bien física, sino la seguridad y el resguardo sobre todo de datos personales e información que pertenece a cada uno de los usuarios que tengan que aceptar obviamente los términos a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Bueno, este es un proyecto que va a tener que pasar en un, me da la impresión, largo debate, en caso de que tenga un empujoncito y que en algún momento se le preste una cierta atención o se lo tome con seriedad el proyecto del diputado Chumpitas. Tiene que pasar por la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva, claramente. Tiene que pasar, creo que la preside Daniel Goyán, si mal no recuerdo, la de Ciencia y Tecnología, que había Ay, pasado, me mataste. recordemos, de las manos de Facundo Manes Claro. a Daniel Goyán. Todo lo que estoy diciendo es pura memoria, ustedes me corregirán. Creemos que sí, pero Sí. no tampoco confiamos en nuestra propia memoria. Así que... Derechos humanos y garantías, algo muy importante a la hora de hablar de este proyecto, de esta iniciativa, y claramente presupuesto y hacienda, y esto presten atención porque esta comisión va a tener un gran y arduo debate, teniendo en cuenta que el propio diputado ya ha expuesto algunas de las proyecciones de las partidas presupuestarias que se supone puede llegar a tener este proyecto. Vamos a destacar algunas cuestiones principales. Lo que busca, y aclaramos nuevamente, es buscar la regulación, así como muchas otras iniciativas que ya se han presentado, para la implementación y el uso de la inteligencia artificial y sobre todo proteger los derechos fundamentales de las personas humanas y los datos personales de las personas humanas. Esto me da la impresión de que, sin haber leído todas las iniciativas vinculadas a inteligencia artificial y a la protección y a la seguridad y a la regulación de la misma, tiene esto que estamos leyendo, ¿no? Proteger los derechos fundamentales de las personas para que básicamente no entren ni ningún tipo de estafas ni puedan manipular ningún tipo de datos personales. Vamos a la siguiente placa de esta iniciativa que, reitero,
tiene este atenuante que llama la atención, que puede llegar a tener un poco más de peso a la hora del debate, porque hablamos de la creación de un ministerio, con todo lo que eso conlleva. Yo me De un acuerdo gobierno, que... perdón, Meli, de un gobierno nacional que cuando llegó, una de las cosas que hizo fue achicar el número de ministerios. Y si me apurás rápidamente, pensando en la representación del diputado Chumpitas, cuando Mauricio Macri asumió, hizo un cierto achicamiento en cuanto a la cantidad de carteras, ¿no? A la cantidad de ministerios que pasaron a secretarías. Pero en un primer momento el gobierno de Macri tenía como 23 ministerios, de hecho se le cuestionaba eso, que esté tan disperso todo, sobre todo el área económica. Y después en el segundo tramo fue que convirtió en secretaría tanto salud como educación, que fue lo que tanto ruido generó en ese momento. Yo me acuerdo que el diputado Ramiro Gutiérrez también había hablado de la necesidad de crear una comisión dentro del Congreso de la Nación que fuera lo que se llamase la Comisión del Futuro, para que debatiera alrededor de estos temas, sobre todo porque durante la pandemia, por ejemplo, el tema de la inteligencia, durante la pandemia no, durante la campaña, el tema de la inteligencia artificial se metió de una manera muy nociva, trastocando o generando imágenes fake de algunos candidatos que empezaron a circular como si tuvieran problemas con la droga o problemas con el alcohol. ¿Se acuerdan que circuló de Sergio Massa? ¿Se acuerdan que circuló también de Patricia Bullrich? Bueno, de una manera muy, muy nociva. Y ahí ya se ponía el foco, bueno, esto ya está entre nosotros, esto no está regulado, esto está avanzando de una manera muy peligrosa, porque una vez que se desparrama, como no existe un instrumento también creado con la inteligencia artificial, a donde vos pongas una imagen y esté lo suficientemente democratizado ese instrumento, vos pongas una imagen como si fuese Google y te tire, esto está tocado por inteligencia artificial, generaste un daño tremendo que es irreversible. Y sobre lo que no hay consecuencias. Entonces, bueno, ahí me parece que acá se empezaba ya hace rato a hablar de esto, pero bueno, nunca antes de un ministerio que ocupe estas cosas, que es como el de Elon Musk. Exacto, bueno, en el proyecto se citan algunos ejemplos como en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso de lo que se llama Office for Inteligencia Artificial, es decir, la oficina para la inteligencia artificial, y también de una página web de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, dentro de este proyecto lo que decide es incorporar el principio de progresividad. Esto es algo muy importante teniendo en cuenta sobre todo que va a ser un ministerio que va a estar a cargo del Estado Nacional, de que se implemente la inteligencia artificial de manera progresiva dentro de lo que es el sector público, pensando en los trabajadores del Estado, con la adopción gradual, planificada y evaluada de cada una de las técnicas que se utilicen o de las nuevas reglas que se utilicen a la hora de poder implementar, por ejemplo, cualquier tipo de circuito. A ver, si nos vamos al caso de inteligencia artificial, hoy en lo que es el sector público ya existe con los bots. Hoy cualquier plataforma en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí ya estamos hablando de una cierta inteligencia artificial. Por supuesto, es inteligencia artificial. Dentro de las prioridades, bueno, las áreas estratégicas y asegurar personal estatal, ¿no? Importante, que no venga a ser un reemplazo de la inteligencia artificial del personal estatal, pero sí que dentro de la prioridad a la hora de implementar la inteligencia artificial en el sector público sea en las áreas estratégicas, donde se las precise. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa porque quiero llegar a un punto que me pareció superador en el sentido de la propuesta. Y acá está. Creación del Ministerio de la Inteligencia Artificial de la Nación Argentina. Así sería el nombre. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero entiendo. Pero necesario, te agrego yo. Y si te lo pones a pensar fríamente, nosotros no somos quien, la verdad, pero si analizamos, Meli, no sería algo tan alocado. Hoy suena como, ¿te parece un ministerio? Y capaz que dentro de un año estamos hablando qué necesario esto. Y capaz que estamos hablando que en el recinto se esté debatiendo este tema. No lo sabemos, la verdad, porque el avance de la inteligencia artificial está cada vez más fuerte. Obviamente que esto tendrá un diseño, implementación y un seguimiento de cómo se está llevando a cabo la implementación de la inteligencia artificial, y para esto estará el Ministerio de la Inteligencia Artificial de la Nación Argentina. Aclaramos, esto es solamente una iniciativa de un diputado
que ni siquiera tiene cofirmantes por ahora, ni coautores, y que ni siquiera ha llegado el debate a las comisiones. Aclaramos, esto va de a poco. Estamos contando una iniciativa que se presentó en las últimas horas y por eso lo trajimos a la mesa y porque me parece que no es un tema muy alocado a la hora de hablarlo. Una estrategia nacional que habrá obviamente la inteligencia artificial, y me quiero detener en este tema, porque dentro de la iniciativa hay un programa nacional del cual obviamente el órgano rector será este Ministerio de Inteligencia Artificial de la Nación Argentina. Tiene, según la mirada, la óptica de Gabriel Chumbitaz, el diputado, y todo su equipo de trabajo, lógicamente, que le ayudaron a armar esta iniciativa, un presupuesto estimado de entre 9,5 millones y 19 millones de dólares por año dentro del presupuesto. Y uno pregunta, ¿para qué? Bueno, está dividido en 4 puntos. Infraestructura tecnológica, que se estima entre 5 y 10 millones de dólares anuales. ¿Quién podría ser el ministro, no? Es muy buena la pregunta. De inteligencia artificial. Y ahí vamos, eso sí precisaría tal vez de un tiempo. Hay mucha gente especializada hoy en día, sí, tal cual. Pero obviamente tiene que ser alguien de confianza del gobierno de turno. Sí. Capacitación del personal estatal. Se estima aproximadamente una inversión de 1 a 2 millones de dólares por año, destinado a formar entre 5.000 y 10.000 trabajadores. Este punto es muy importante, 1 millón a 2 millones, lo estimado, de dólares por año, está destinado a formar entre 5.000 y 10.000 habitantes argentinos, porque claro, es muy necesario el hecho de que si se va a utilizar la inteligencia artificial en las arcas del Estado, en el sector público, bueno, importante esto. Caso de usos pilotos, proyectos que se van a empezar a utilizar como piloto, entre 5 y 10 soluciones por año, se estiman 3 a 6 millones de dólares anuales, y el monitoreo, auditoría y evaluación continua entre el medio millón y el millón de dólares anuales. Por eso dividió este presupuesto que decíamos entre 9,5 millones y 19 millones de dólares anuales estimativos en estos 4 ítems, en donde, bueno, ahí estaría explicado por qué se gastaría ese dinero. Sí, que es una inversión, ¿no? En definitiva, y muy importante esto que mencionaba, lo de la formación, importantísimo, Meli. Sí, muy importante. Sí. Ahora esto va a traer mucho debate, porque bueno, acá también se han ido en contra de algunos organismos de formación o de capacitación de nuestros científicos y nuestros profesionales en esas áreas. Y también es cierto que se está reconociendo que América Latina tiene para ofrecerle al mundo cerebros, cabezas, talentos, que son los servicios de exportación, y me parece que, digamos, un país que incentiva el desarrollo en estas áreas no puede tenerlo de una manera desregulada o dispersa, sino que tiene que nuclear estos cerebros de alguna manera para también volver a nuestro país cada vez más inteligente, lo que se llaman los gobiernos tecnológicos o las ciudades inteligentes, bueno, en un país inteligente, ¿no? Que se nutra de estas tecnologías para estar a la altura del mundo. Israel es pionero en estos temas. Gracias, chicos. Nos lo sacamos el lunes de encima. Lo logramos. Así es. Debbie no tenía ganas de hablar, pero habló bastante. Gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado. Nos vemos mañana y les contamos cómo sigue toda la gente. Igual que en Sende TV ya llega Mauricio cantando y les sigue contando cómo viene la cosa aquí en el Congreso. Chau. En este momento